Voy a empezar a grabar y esta es nuestra guía. Ya, bueno, vamos a ver lo que es el contraste de Glexer. Este contraste se utiliza, bueno, como los otros, ¿no? Para la detección, pero tiene una particularidad, ¿ya? Bueno, en primer lugar nos dice: no necesita especificar la lista de variables sospechosas que identificábamos la anterior clase, responsables de heteroscedasticidad. Nos dice que debemos hacer una regresión del valor absoluto del error sobre cada variable explicativa elevada a h, ¿ya? En ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer son manejar regresiones auxiliares, como siempre lo hemos venido haciendo hasta esta parte. Entonces, lo interesante de este contraste es que tenemos que ir asumiendo valores para h. Nos dice h toma valores de menos 2, menos 1, menos 1 medio, 1 y 2. Entonces, lo que nosotros hacemos es, decimos, por ejemplo, tenemos un modelo por mínimos cuadrados ordinarios en y es igual a beta 1 más beta 2 por x, el que siempre manejamos. ¿Ya? Entonces tenemos una variable explicativa. A esa variable le vamos a empezar a cambiar su coeficiente h. En primer lugar, le vamos a decir que es el nuevo coeficiente al que va a estar elevado nuestra variable h va a ser menos 2. Entonces, si va a ser menos 2, va a ser de esta forma. Luego vamos a asumir que va a obtener un valor de menos 1. Si va a ser menos 1, va a tomar esta forma. Luego va a ser menos 1 medio. Va a tomar esta forma, luego va a ser 1 medio. Luego va a ser 1. Y luego va a ser x elevado a h, que va a ser igual a 2. Entonces va a ser x al cuadrado. El punto de esto es que nosotros vamos a irle asignando estos valores a nuestras nuevas regresiones auxiliares, porque nuestra variable dependiente ya no va a ser y, ¿no? Acá va a ser el valor absoluto del error, y con estas regresiones auxiliares vamos a hacer este planteamiento de este contraste para saber si tenemos o no heteroscedasticidad en nuestro modelo econométrico, ¿ya? Y nos dice, por si acaso, si es que aplican este contraste para su proyecto, no necesita especificar la lista de variables para heteroscedasticidad, pero se debe hacer la regresión para cada variable explicativa. Es decir, si nosotros tuviéramos más variables, x2, x3, xk, hay que hacer el mismo procedimiento para cada una de ellas, ¿ya? Entonces vamos a empezar a desarrollar el ejercicio de clase de hoy. ¿Alguien quiere leerlo? Sí, puedo leer. Claro, ¿cuál es tu nombre? Aymar Ortiz Gabriela. Ya, listo. Dice, la venta de periódicos que circula en una determinada ciudad depende de los puntos de venta que tiene cada empresa y del nivel de ingresos de los habitantes de la zona de influencia de los mismos. Se ha tomado una muestra de 20 observaciones para la estimación del modelo y cuyos resultados son los que vemos en pantalla. Además, se tiene la siguiente información sobre las regresiones de los errores en valor absoluto. Y también los observamos en pantalla. A. Verifique la existencia de heteroscedasticidad. B. Indique qué regresión auxiliar es más significativa. Justifique su respuesta. Listo, gracias. Bueno, ya en este ejercicio tenemos la venta de periódicos, que va a ser nuestra variable dependiente. Nos dice que está en función de los puntos de venta y del nivel de ingresos, ¿no? De una determinada zona. Tenemos también el dato que estamos manejando 20 observaciones, y acá ya nos da la estimación del modelo con sus respectivos coeficientes, y también nos da acá las varianzas para el modelo general, varianzas de los estimadores, el coeficiente de determinación y el coeficiente de Durbin-Watson,
¿ya? Este coeficiente de Durbin-Watson, por si acaso, se maneja en autocorrelación. Pero yo creo que está acá para tal vez confundirnos un poco, así que si vemos coeficiente de Durbin-Watson, siempre asociémoslo a autocorrelación. Ya eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Para este ejercicio no se va a utilizar. Nos dice además, se tiene la siguiente información sobre las regresiones de los errores en valor absoluto. Como les decía, si nos dice regresiones auxiliares de los errores en valor absoluto, inmediatamente nosotros decimos contraste de Glexer. Ya acá nos da ya el término de perturbación estimado o también error en su valor absoluto y nos da estas 3 regresiones correspondientes. Y acá están las varianzas de los estimadores de cada regresión. Nos dice verifique la existencia de heterocedasticidad e indique la regresión auxiliar más significativa. Ya entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio. En primer lugar, vamos a trabajar cada una de las regresiones. Si bien decíamos que acá tenemos que hacer este cambio para h y elevar a menos 2, menos 1, menos 1 medio, 1 y 2, para este ejercicio ya tenemos estas regresiones auxiliares que nos da como dato, entonces ya no vamos a realizar este procedimiento como tal y nos vamos a saltar acá a los contrastes. Ya, entonces vamos a empezar con la regresión número 1, que es la que está aquí. Ya nos dice, el valor absoluto del error va a ser igual a 1,457 menos 0,734 por el nivel de ingresos. Y nos da la varianza de sus estimadores. Entonces vamos a empezar con el planteamiento de la hipótesis. El planteamiento de la hipótesis, bueno, para todos los contrastes que manejamos, siempre es el mismo, ¿ya? Independientemente del número de variables, el número de datos, siempre se va a hacer el mismo planteamiento de la hipótesis, que es diferente para cada contraste. En este caso, lo que nos decía la guía era que para Glexer, el planteamiento de la hipótesis nula, la varianza va a ser igual a la varianza al término de perturbación, es decir, va a ser constante, o tenemos lo que es homocedasticidad, y en este caso, en la alternativa, va a ser diferente y va a responder a esta ecuación genérica que nosotros estamos manejando, y decimos que estamos trabajando con heterocedasticidad en nuestro modelo econométrico. Entonces, ese planteamiento de la hipótesis copiamos tal cual acá, ¿ya? Para el segundo paso, el estadístico de prueba o valor calculado. En este caso, hacemos un procedimiento muy parecido a lo que hacíamos en lo que es mínimos cuadrados ordinarios para modelos econométricos bivariantes, donde en primer lugar establecíamos el estimador, luego poníamos lo que asumíamos en el planteamiento de la hipótesis dividido entre la varianza del estimador. Entonces, en este caso ya tenemos la estimación y su respectiva varianza, entonces simplemente vamos a reemplazar datos. Ya para este caso, notemos que siempre vamos a trabajar para el coeficiente beta 2, en este caso, que va a ser menos 0,734. Ya, entonces acá, menos 0,734 más 0 dividido entre lo que es su respectiva varianza del estimador, que es menos 2,277. Todo esto nos va a dar un valor de t calculado para nuestra primera regresión auxiliar de 0,3224. ¿Ya? Ahora acá nos dice, para aclarar, que también está en la guía, que este valor de que está asumiendo nuestro coeficiente en t calculado va a ser igual a 0 en el supuesto de homocedasticidad, lo mismo que hacíamos en modelos bivariantes, y esto significa la desviación estándar del parámetro, ¿ya? Entonces, como les decía, ya tenemos estos datos, simplemente reemplazar. En un caso de que simplemente nos diera, digamos, una tabla de datos acá, no nos diera la estimación y estas regresiones, y nos diera una tabla de datos como en el ejercicio 2, digamos, os voy a mostrar, digamos que nos dieran simplemente una tabla de datos y nos dijeran
realice el contraste de Glexer, lo que ustedes tienen que hacer son esas 6 regresiones intercalando los valores de h para x, ¿no? Ya, entonces para este ejercicio de clase no es el caso, entonces simplemente hacemos directo el contraste. Para el estadístico teórico nos dice t calculado, t de alfa medios, n menos k, lo de siempre. En este caso habíamos dicho que estamos trabajando con 20 datos y 2 parámetros. Entonces va a ser 20 menos 2, 18, alfa medios 0,025 y nuestro estadístico teórico nos da un valor de 2,101 en tablas, ¿no? Entonces hacemos el contraste y nos dice t calculado 0,32. 0,32 está más o menos por acá y está cayendo en una zona de aceptación. Y decimos, como conclusión, a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula, por tanto no existe heterocedasticidad según nuestra primera regresión auxiliar, ¿ya? Todavía no vamos a hacer la conclusión si nuestro modelo tiene o no heterocedasticidad, porque tenemos que hacer el análisis de todas las regresiones en conjunto. Ya, entonces vamos a pasarnos a la regresión número 2. La regresión número 2 de la misma forma ya nos da la estimación como tal y sus varianzas de los estimadores. En este caso hay una diferencia respecto a la regresión anterior. Si nos damos cuenta, esta primera regresión auxiliar está manejando el nivel de ingresos como su variable explicativa. En este caso está manejando puntos de venta y nivel de ingresos, está manejando 2 variables explicativas, ¿ya? Entonces, al tener 2 variables explicativas, obviamente hay un pequeño cambio en lo que es el estadístico teórico, pero lo demás es el mismo procedimiento, ¿ya? Entonces vamos a hacer el planteamiento de la hipótesis igual homocedasticidad, heterocedasticidad para la alternativa, es el mismo. Para el estadístico de prueba, en este caso, le estamos llamando t calculado 2 y t calculado 3. En el caso de t calculado 2, vamos a trabajar para lo que es los puntos de venta. En este caso, su estimador es 0,381 más 0 y todo esto dividido entre la varianza del estimador, que es 5,153. Esta división nos da 0,0739. Para t calculado 3, que corresponde al nivel de ingresos, menos 0,392 más 0 dividido entre menos 1,801. ¿Ya? Hacemos las divisiones correspondientes y obtenemos t calculado 2 y t calculado 3. Ya, una vez obtenemos ambas, hacemos el cálculo del estadístico teórico, que en este caso, va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser 2,101 como en el anterior caso, va a ser otro valor. Ahorita lo vamos a corregir. Ya, entonces sería t de alfa medios, t de 0,025 y en este caso n menos 3. 3 porque estamos manejando 3 parámetros, beta 1, beta 2 y beta 3, porque esta regresión tiene 2 variables explicativas. Ya, entonces una vez acá vamos a hallar nuestro estadístico teórico y vamos a establecer el contraste correspondiente. Ya, un ratito que abre Minitab. Ahora sí. Gráfica de distribución de probabilidad. Acá distribución T, grados de libertad 17. Y es una prueba de ambas colas. Allá, entonces de la misma forma, en este caso 2,110 y bueno, esa es su gráfica, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el valor y t calculado 2 es 0,07, que está más o menos acá, muy próximo al 0, y t calculado 3 es 0,21, un poquito más arriba, ¿ya? Lo estamos ubicando ambos valores calculados y ambos caen en una zona de aceptación. Entonces decimos, a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula, por tanto no existe heterocedasticidad para ambos parámetros. Y finalmente hacemos el mismo procedimiento para nuestra regresión número 3.
Entonces, en esta regresión, planteamiento de la hipótesis es el mismo. Para el estadístico de prueba, decimos t calculado 4, porque es nuestra cuarta regresión. Y vamos a hacer el respectivo cálculo, que va a ser el coeficiente, en este caso 0,072, dividido entre 6,772, que nos da un valor de 0,01. ¿Ya? Para el estadístico teórico, t de alfa medios n menos k, en este caso k va a ser 2. Y para corroborar ese valor, igual voy a volver a calcular. Va a ser de ambas colas, t, y en este caso va a ser de 18. Área sombreada. Y aquí va a ser igual que este, ¿no? Lo que cambia es el tercer decimal. Entonces acá es 2,101 y menos 2,101. Este 0,0106 está muy próximo a 0, está cayendo en una zona de aceptación y decimos a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula, por tanto no existe heterocedasticidad. Hasta acá lo que hemos hecho es simplemente hacer el contraste, que es el mismo procedimiento que hacíamos en modelos econométricos bivariantes. Ya no hay ninguna diferencia, la única tal vez diferencia que en relación a lo que veíamos anteriormente son estas regresiones auxiliares, ¿ya? Donde nuestra variable dependiente va a ser el valor absoluto del error, y como les decía, cada uno va a asumir un valor diferente para h. ¿Ya? Entonces para estas tres regresiones ya tenemos nuestros respectivos contrastes y ahora sí podemos decir conclusión general, por así decirlo. Para la regresión número 1 no existe heterocedasticidad, para la 2 tampoco existe heterocedasticidad y para la 3 tampoco existe heterocedasticidad. Por tanto, podemos concluir que para este modelo econométrico genérico que está en el enunciado, este es nuestro modelo econométrico general, no existe heterocedasticidad según el contraste de Glexer. ¿Ya? Porque nuestro análisis mediante regresiones auxiliares nos está indicando que no existe heterocedasticidad. ¿Ya? Entonces nuestra conclusión para el inciso A. Y para el inciso B nos dice, indique qué regresión auxiliar es la más significativa. ¿Ya? Entonces para hacer ese análisis simplemente nos vamos a ir a los gráficos que hemos venido analizando acá. ¿Ya? Cuando decíamos que nuestro modelo o nuestra variable era significativa, cuando mediante el contraste establecíamos que caía en una zona de rechazo y decíamos a un nivel de significación del 5%, se rechaza la hipótesis nula, por tanto el modelo es globalmente significativo, ¿no? Así hacíamos la validación para saber si es significativo o no nuestro modelo econométrico. En este caso, bien podríamos, un momentito, acá, bien podríamos hacer la validación como hacíamos en validación global y validación individual, o bien en este caso nos está pidiendo de las regresiones auxiliares. Vamos a hacer un análisis de estas regresiones respecto a sus gráficas, ¿ya? Entonces, para los tres casos, nuestros estadísticos calculados están cayendo en una zona de aceptación. Por tanto, nuestros contrastes no son significativos, ¿ya? Pero nos está preguntando cuál sería la más significativa. Entonces, vamos a hacer una comparación, ¿ya? Entonces, en primer lugar, para la regresión número 1, establecíamos que nuestros t calculado es de 0,32, que está del 0 un poquito más arriba, ¿ya? Entonces, vamos a tener esa información en la mente. La segunda regresión, que es esta, nos decía que nuestro t calculado 2 y t calculado 3 es 0,07 y 0,2, que igual caen muy próximos a 0. Y finalmente la regresión número 3 nos dice que nuestro t calculado es 0,01. Prácticamente 0 nuestro t calculado. Entonces, en comparación
de los tres y buscando quién está más próximo a su zona de rechazo o a esta parte que está pintada, buscamos, ¿no? Entonces, de estos dos, 0,07 y 0,2 están todavía un poco lejanos a lo que es 2,1. Y en el caso de la primera regresión, que era 0,3, está un poquito más próximo a estar en una zona de rechazo y por tanto ser significativa. Entonces, si hacemos la comparación de las tres regresiones auxiliares, podemos concluir que nuestra primera regresión es la que tiene es más significativa, ¿ya? En realidad las tres no son significativas, pero si tuviéramos que elegir a una, sería la regresión número 1, ¿ya? Entonces, ese es el análisis para esta parte. No es muy complicado en realidad. Los anteriores contrastes que hemos visto la semana pasada tienen un poco más de procedimiento, pero sí quería hacer este ejercicio porque suele ser un ejercicio de examen y ya no he visto que el INGE haya puesto en sus exámenes pasados. Creo que ha entrado en un 2T este ejercicio. Entonces, repásenlo por si acaso, por si es que pusiera o se presentara en su segundo parcial, ¿ya? Vámonos a este segundo ejercicio para la clase de hoy. ¿Alguien quiere leerlo? Yo, sí. Pamela, ya, dale. Estoy bien, sí. Dado el modelo YT igual a beta 1 más beta 2 por x2 más u sub t con las observaciones, se sabe que la matriz de varianzas covarianzas de las perturbaciones es sigma al cuadrado, no es el otro que es así, perdón, donde tenemos el siguiente dato. Inciso A, son estocásticamente independientes U sub 1, U sub 2, U sub 3. Inciso B, estímese beta 1, beta 2 y sigma al cuadrado por mínimos cuadrados ordinarios, así como la matriz de varianzas, covarianzas del estimador de MCO. Inciso C, estímese beta 1, beta 2 y sigma al cuadrado por mínimos por MSG, así como la matriz de varianzas, covarianzas del estimador MSG. Ya, gracias. Bueno, en este caso ya es un poquito un ejercicio más diferente. Nos está dando una tabla de datos, tanto datos para Y como para X, y nos dice que la matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones es la varianza por nuestra matriz omega, donde nos da los valores y nos da 3 incisos, ¿ya? Esta parte es más para ver lo que es, donde está lo que veíamos, el método de mínimos cuadrados ponderados o mínimos cuadrados generalizados, ¿ya? Esta parte para la corrección de heterocedasticidad, ¿ya? Entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio como tal y nos dice, en primer lugar, son estocásticamente independientes nuestros valores de el término de perturbación 1, 2 y 3. Entonces, para saber si son estocásticamente independientes, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es fijarnos en esta matriz omega que nos da ya como dato, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decía de manera general esta matriz? Nos decía que en la diagonal nosotros tenemos la varianza sub 1, la varianza sub 2 y la varianza sub 3, ¿ya? En este caso estamos ya asumiendo un caso que estamos manejando un modelo heterocedástico, ¿ya? Porque estamos manejando varianzas diferentes. En el homocedástico todos son iguales, ¿ya? Entonces acá nuestra matriz omega ya nos dice que estos valores son diferentes. Entonces, para responder a la pregunta, ¿son estocásticamente independientes? Nosotros decimos sí, son estocásticamente independientes
porque los valores de la diagonal de nuestra matriz omega son diferentes, ¿ya? Simplemente ese es el análisis que hay que hacer acá. Si fueran iguales estos valores, digamos 0,8, 0,8, 0,8, no son estocásticamente independientes, ¿ya? En este caso son diferentes, entonces sí son independientes. Ya acá lo vamos a poner en la solución para este ejercicio. Aquí está. Entonces decimos, sí son estocásticamente independientes porque los valores de la matriz, de la diagonal de la matriz omega son diferentes. Para eso es simplemente el análisis para ahí, esa es la respuesta. Para el inciso B, nos dice estímese beta 1, beta 2 y la varianza del término de perturbación debe ser por mínimos cuadrados ordinarios, así como la matriz de varianzas y covarianzas del estimador por mínimos cuadrados ordinarios nuevamente. Entonces, esta simplemente es la estimación que nosotros hemos venido manejando desde el primer parcial. Ya, entonces voy a hacerlo de manera rápida. Agarramos esta tabla de datos, lo voy a copiar a una hoja de Excel. Y acá tenemos nuestros valores de Y y X. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacíamos? Ya, en este caso es un modelo bivariante, solo tenemos una variable independiente, entonces podemos hacerlo por sumatorias o por matrices. Para ahorrar un poquito de tiempo, yo lo voy a hacer directamente con la función de análisis de datos de Excel. Ya, entonces nos vamos a ir a regresión, aceptar. Busco datos de entrada para Y, datos de entrada para X y digo en una hoja nueva. Entonces acá ya tengo los coeficientes para mi regresión auxiliar, ¿ya? Perdón, para mi regresión por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Del modelo bivariante 3,75 y 8,75. Esos son mis coeficientes, los voy a copiar acá. Aquí son mis coeficientes. Ya, entonces vámonos acá. Nos decía, estímese beta 1 y beta 2, ya tenemos los valores. Y decimos, ¿no? Mediante la solución por mínimos cuadrados ordinarios se tiene ya este modelo econométrico, 3,75 y 8,75 por X. Esta es mi estimación. Luego nos dice la varianza del término de perturbación. ¿Cómo llamamos la varianza del término de perturbación? Para modelos econométricos bivariantes decíamos que es igual a la sumatoria de cuadrados del error dividido entre n menos 2. ¿Ve? Entonces, para hallar la sumatoria de cuadrados del error, podríamos hacer y menos y estimado. ¿Ya? Entonces, esto voy a agarrar y voy a copiarlo acá. Y esta X también. Y vamos a hacer el cálculo del error. De todas formas, en esta regresión que ya nos da Excel, ya está el valor de la sumatoria de cuadrados del error, pero nosotros lo vamos a corroborar, ¿ya? Entonces vamos a empezar acá. Esta es nuestra Y, esta es nuestra X. Vamos a hallar Y estimado, que Y estimado no es más que va a ser beta 1 más beta 2 por X. Y lo mismo vamos a hacer para los demás valores. Y acá simplemente estamos repasando lo que hemos visto en el primer parcial, ¿ya? Y finalmente voy a hallar el error elevado al cuadrado. Ya que va a ser igual a Y menos Y estimado elevado al cuadrado. Entonces acá ya tengo mi error y lo que me interesa es hallar la sumatoria de cuadrados del error, que va a ser igual a la suma de estos valores. Ya, 37,5.
¿ya? Y lo corroboramos acá, 37,5, suma de cuadrados de los residuos. Ya, entonces una vez tenemos nuestra sumatoria de cuadrados del error, ahora sí podemos hallar la varianza del término de perturbación. La varianza del término de perturbación, que va a ser igual a la sumatoria de cuadrados del error dividido entre n menos k. A ver, esa era nuestra fórmula. Y en este caso va a ser n menos k, estamos manejando tres datos, 1, 2, 3, y k son dos parámetros, entonces 3 menos 2 va a ser igual a 1. Entonces va a ser 37,5 dividido entre 1, me va a dar 37,5. Y aquí está, ¿ya? Entonces acá ya tenemos los estimadores, la varianza por mínimos cuadrados ordinarios, y así como la matriz de varianzas covarianzas del estimador, dice. En este caso, al ser un modelo bivariante, ahí lo vamos a dejar, ¿ya? En el caso de mínimos cuadrados generalizados, que ya es algo diferente a lo que hemos venido viendo, ya vamos a utilizar esta matriz omega. Ya, entonces vámonos acá a la guía número 10 de la anterior clase, que nos decía: cálculo de los estimadores con la matriz omega mediante mínimos cuadrados ponderados o mínimos cuadrados generalizados. Entonces, para hacer este cálculo mediante mínimos cuadrados generalizados, se va a utilizar esta fórmula matricial, que nosotros, si se dan cuenta, ya podemos utilizarla porque tenemos nuestra matriz como tal. Entonces, vamos a empezar a hacer el procedimiento correspondiente. Ya, esta es la fórmula. Y vamos a empezar a realizar lo que es el procedimiento, ¿no? Voy a agarrar y voy a copiarlo a Excel. Acá. Esta es mi fórmula. Ya, entonces, que en primer lugar nos dice X transpuesta por la matriz omega. Voy a empezar a copiar mis matrices. Voy a empezar con X. Ya, va a ser X es igual. En este caso va a ser una matriz de esta forma. Como habíamos dicho, la primera columna siempre es de unos y la segunda columna va a ser de nuestros valores de X, 1, 3 y 5. Entonces lo copio tal cual. Ya, una vez tengo ambos valores, voy a definir mi matriz omega. Para mi matriz omega voy a agarrar, voy a copiar este valor a mi hoja de Excel y voy a copiar los valores como tal. Ya, vámonos acá y lo voy a copiar acá. Mi matriz de 3×3. Ya, lo que acá se está buscando simplemente es que nosotros sepamos hacer el procedimiento para una de las formas de corrección de heterocedasticidad, que es por mínimos cuadrados generalizados. Ya, y si se dan cuenta, simplemente son manejo de regresiones, en este caso mediante matrices. De todas formas, igual, si en este caso sí o sí tenemos que hacer por el método matricial, porque tenemos que introducir esta matriz en nuestros cálculos. Ya, entonces ya tengo mi matriz X, mi matriz omega y mi matriz Y. Me falta mi matriz Y. La voy a poner acá y la voy a marcar. En este caso 10, 35, 45. Ya, ahora sí ya tengo todos mis datos correspondientes y vamos a empezar a hacer el cálculo. En primer lugar nos dice X transpuesta. Entonces acá voy a copiar y lo voy a transponer. Ya, vamos a poner acá y acá. Entonces esta va a ser X transpuesta.
Luego necesito la matriz omega inversa. Entonces voy a copiar todo esto acá. Y esta ya va a ser inversa. Para no confundirnos, voy a copiar la notación como tal. Ahí. Ya la inversa. Y acá lo vamos a poner m inversa. M inversa de nuestra matriz omega, control shift enter. ¿Qué más? X transpuesta. Ahora sí podemos hacer la primera parte. Y ya, ¿no? Ahora sí podemos empezar con esta primera parte de nuestra ecuación. X transpuesta por nuestra matriz omega inversa. Esta matriz X transpuesta es una matriz de 2 filas por 3 columnas. Entonces yo pongo 2 por 3. Esta matriz omega inversa es una matriz de 3 por 3. Por tanto, mi matriz respuesta va a ser una matriz de 2 por 3. Ya, para esta primera parte de la ecuación. Entonces digo, X transpuesta por omega inversa va a ser igual M mult X transpuesta, punto y coma, por omega inversa. Control shift enter, ya tengo mi primera parte de la ecuación. Ahora esto tengo que multiplicarlo por X. Esta otra vez va a ser una matriz de 2 por 3. Y mi matriz X va a ser una matriz de 3 filas por 2 columnas. Entonces 2 por 3 por 3 por 2 me va a dar una matriz de 2 por 2. Y eso es para la primera parte de esta ecuación. Entonces digo igual m mult. Y agarro y digo primera parte, punto y coma, por X. Control shift enter, ya tengo toda esta primera expresión, ¿no? Nos falta elevarlo a la inversa. Para la inversa simplemente la misma dimensión y decimos igual m inversa de nuestra matriz anterior. Listo. Luego nos dice X transpuesta por omega a la menos 1, que era esto, por nuestra matriz Y. Va a ser una multiplicación de 2 por 3, una matriz de 3 filas por una columna. Entonces 2 por 3 por 1 me va a dar una matriz de 2 por 1. Ya que la voy a poner acá. 2 filas por una columna. Y digo igual m mult. Va a ser esto de acá por esto. Control shift enter. Y ya tengo esta primera parte y esta segunda parte. Entonces simplemente para hallar la estimación, los estimadores van a ser igual a una matriz de 2 por 1. Ya, y digo igual m mult de esta por esta. Control shift enter. Y ya tengo mi estimación. Ya acá simplemente multiplicación de matrices, que nosotros ya hemos venido manejándolo muchas veces. Entonces nuestros coeficientes 1,78 y 8,21. Vámonos acá. 1,78 y 8,21 es nuestra estimación por mínimos cuadrados generalizados. Nos pide también acá el término de perturbación. Para el término de perturbación por mínimos cuadrados generalizados es un poquito diferente, que aquí está. Nos dice, va a ser igual al error transpuesto por la matriz omega por el error dividido entre n menos k. Entonces, para hallar ese valor, simplemente decimos error. ¿Cómo hallamos el error? Simplemente hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho hace rato, que va a ser y menos y estimada. Entonces acá agarro y digo mis valores de y. Los voy a copiar acá. Esta va a ser mi matriz, perdón, mis variables de y. Y estimada va a ser en este caso
Igual, antes de hacer eso, vamos a cambiar los valores de X también acá. Ya. Acá estamos con nuestros valores. Ahora sí. Decimos. Y estimada va a ser igual a nuestro primer coeficiente. Lo vamos a fijar. Más nuestro segundo coeficiente. Fijamos por nuestra variable X. Y hacemos el mismo procedimiento para nuestros demás datos. Y lo que acá a nosotros nos interesa es el error. Entonces el error simplemente va a ser y menos y estimada. Y obtenemos nuestros valores. Ya, entonces esta va a ser nuestra matriz para el error. Nos dice que lo tenemos que transponer y tenemos que multiplicar por omega inversa y eso multiplicar por el error otra vez. Entonces digo yo acá, error va a ser una matriz, la voy a armar y va a ser todo esto. Van a ser estos valores. Ya tengo mi matriz del error y simplemente voy a empezar a hacer el cálculo. En primer lugar me dice error transpuesto. Error transpuesto va a ser una matriz de 3 por 1. Entonces acá voy a copiar esto. Lo voy a transponer. Le voy a poner sus corchetes de matriz y digo, ya tengo error transpuesto, tengo error. Entonces simplemente, ¿qué más me falta? La matriz omega inversa, que es la matriz de acá. Entonces vamos a empezar. E transpuesta, que es una matriz de 3 filas, no, una fila por 3 columnas, sí, 1 por 3. Ya, y esta matriz es de 3 por 3, 1 por 3 por una matriz de 3 por 3 me va a dar una matriz de 1 por 3. Entonces acá voy a poner igual mmult error, punto y coma por mi matriz omega inversa. Control Shift Enter, ya tengo mi primera parte de la ecuación. ¿Qué más nos dice? Multiplicar esto por el error, la matriz del error. Entonces esta va a ser de 1 por 3, esta va a ser de 3 por 1, 3 filas por una columna, y por tanto me va a dar una solución de una matriz de 1 por 1, ¿no? Entonces acá digo igual mmult de estos valores por estos valores. Control Shift Enter y ya tengo lo que es mi numerador. En este caso todo esto que me da un valor de 321,43. Entonces aquí está. Ya tengo el numerador que hemos visto cómo se hace. N-K en este caso de la misma forma. 3 datos, 2 términos de perturbación. 3 menos 2, 1. 321.43 entre 1, 321.43. Y ya tengo la varianza estimada por mínimos cuadrados generalizados. Finalmente nos pide la matriz de covarianzas, que no es nada más que multiplicar esta varianza al término de perturbación por X transpuesta sigma, omega menos 1 por X, todo esto elevado a la menos 1. Que los otros lo podemos hacer tranquilamente. Esto va a ser la varianza por mínimos cuadrados generalizados. Y ¿cuál era nuestra multiplicación? Estará omega menos 1. Esta era la inversa, ¿no? Sí, esta era la inversa de todo esto. Entonces, vamos a ver. Sí. Esta era nuestra matriz inversa. O sea, todo esto de acá. Lo que nos interesa utilizar ahora, ¿ya? Entonces, vámonos a esa parte.
esta es la matriz que nos interesa, y para hallar la matriz de covarianza simplemente vamos a multiplicar este escalar por esta matriz. Entonces decimos igual a esto por toda nuestra matriz, y decimos un ratito que subrayar todo. Ahora sí, igual nuestra matriz por nuestro escalar por toda nuestra matriz, y esta va a ser nuestra matriz de covarianzas, ¿no? Y lo que nos interesa, lo que hacíamos en el primer parcial, la diagonal era lo que nos interesaba para hacer lo que es la validación y todo eso, pero en este caso simplemente lo dejamos ahí, ¿no? Todo este procedimiento se realiza para hacer la corrección de heterocedasticidad por mínimos cuadrados generalizados cuando se tiene la estructura heterocedástica conocida. Se maneja este modelo de mínimos cuadrados ponderados o generalizados, y ese es el procedimiento para hallarlo. Simplemente lo que acá se implementa, se introduce, es esta matriz omega que se arma mediante las varianzas que van a ir cambiando porque no estamos con un modelo homocedástico, ¿no? Al ser heterocedástico, estos son diferentes. Entonces, aquí está, ¿no? Nuestra matriz de covarianzas que nos pedía para el inciso C por mínimos cuadrados generalizados. Y esa es la solución de este ejercicio. No sé si tuvieran alguna pregunta, chicos. Eso es lo programado para la clase de hoy. No sé si tal vez hubieran tenido algún problema con su práctica. Creo que casi nadie ha presentado eso, estaba viendo. Tal vez están un poco más atrasados con el INGE o quieren un poco más de tiempo para la práctica, no sé. ¿Cómo están en esa parte, chicos? ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna duda?